visto recientemente que se divulga un poco, ¿no?, que hay algún que otro hablado afrocubano que ha visitado Nigeria y se ha encontrado ahí con la sorpresa, ¿no?, de que ahí hay personas que conocen los cantos, que conocen él, los rezos, los sugieres, etcétera, que conocen y le ha llamado mucho la atención. Sin embargo, esto es algo que nosotros lo vivimos cada día. Sí, es lo normal, porque no puedes sorprenderte porque tú estás convencido que tu religión es real, claro, que viene de la misma raíz. Entonces lo más lógico es que cuando vayas a ese lugar, pues que te encuentres los puntos de coincidencia. De hecho, lo que tenemos en Cuba es indiscutible que ha venido de África, de Yoruba. Y cuando llegamos a África, pues sí, nos vamos a encontrar montones de cosas, de ceremonias, de rezos, de suyere, quizás con alguna palabra, alguna entonación, una manera de decirlo distinta, pero que conocemos y decimos, sabemos de qué se está hablando. Y que eres capaz hasta de repetir. Sí, sí. Conjuntamente, Sí, 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 sí. Es interesante eso es muy interesante porque ahí comprobamos verdaderamente que la herencia cubana realmente ha sido una herencia legítima, ¿no? Legítima, aunque bueno, pueden haber variaciones, pueden haber pérdidas, disfiguraciones de otras cosas, ¿no? Lógicamente producto de las influencias culturales, pero no cambia la esencia para nada, la esencia religiosa, teológica, esotérica, litúrgica, para nada. Por eso siempre estuvimos convencidos de que estábamos hablando de una misma religión en todo el sentido de la palabra. Claro. Ahora bien, Falante, ¿qué opinión tienes tú, por ejemplo, de aquellas personas que desde el afro-cubano, a veces, porque tienen 20 años de consagrado, o 25, se consideran con el derecho, a veces, a no pasar por un ibotu africano para recibir deidades africanas? Por ejemplo, algunos olúos, por ejemplo, de la línea tradicional afrocubana, que consideran de que ellos no tienen por qué pasar por un ibotu africano tradicionalista para recibir a Odu. Claro. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? De hecho, no estamos hablando de lo mismo. Si bien es cierto que tenemos muchísimas cosas en común y muchísimas similitudes en todo el proceso litúrgico y iniciático, que incluso lo conocemos cuando llegamos, entramos, nos damos cuenta, los que han sido iniciados, los que hemos sido iniciados en un imbodú tradicionalista, que no es lo mismo. Todos los que hablan de que se puede homologar, que es la palabra que se utiliza, homologación, como yo soy babalago y he estado consagrado, pues tengo derecho a recibir Odu. No es lo mismo, babá. Y pienso que toda la gente que se apoya en este concepto y que defiende esta teoría de la homologación es porque no han estado en un imbodú tradicional. Cuando estén en un imbodú tradicionalista y vean qué función juega Odu en el proceso iniciático y vean las ceremonias específicas que hay que tener con Odu y el porqué de la utilización y la presencia de Odu en imbodú, pues mucha gente va a entender el por qué no se le puede entregar Odu. Pero yo pienso que la respuesta más sencilla que se puede dar es que si nosotros, cuando fuimos iniciados como babalago, no nacimos de la cúpula, por decirlo de algún modo, entre Odu y Ormila. Odu no fue testigo de nuestro nacimiento porque estaba Lofi. Pues nosotros no tenemos nada que ver con esa deidad. Sencillamente no estaba Odu en nuestra iniciación. ¿Cómo podemos recibir una deidad ante la cual no hemos sido ni presentados, ni no ha sido ni testigo de nuestra iniciación? Hay que pasar por el proceso. Odu tiene que estar desde el inicio en que se nos empieza a crear como babalago, en que se nos va a iniciar como lugo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos claro el tema de cuándo podemos recibir Odu y cuándo no. Yo en lo personal estoy totalmente en desacuerdo
ni yo lo hubiera hecho si usted me lo hubiera propuesto, que no fue así, no fue el caso, pero yo siempre tuve bien claro que yo no iba a homologar IFA. Yo no iba a homologar IFA. Yo, para recibir una deidad tradicional, yo entendía, sin ningún tipo de discusión, de que debía ser iniciado bajo el precepto, la liturgia tradicionalista. Es que para nosotros es la única vía lógica posible. O sea, no creemos que la homologación sea una solución a los problemas, porque, por ejemplo, vamos a poner un caso. Supón tú que tú estés en un Imbondú afrocubano, Sí. trabajando, y que ahora llegue allí cualquiera de los boludos africanos que han trabajado contigo en tu iniciación, y que ese boludo quiera entrar en el cuarto donde está Olofi y donde tú estás trabajando. ¿Qué tú harías? No. Absolutamente le diría que no. Yo no le permitiría a un boludo tradicionalista, estando en un Imbondú afrocubano, en el caso en que Olofin estuviera presente o en algún tipo de ritual Olofin, que participara, porque sabemos que esa deidad, ese boludo no la tiene. Correcto. No son. Porque imagínese usted, No ha sido consagrado. que ha sido consagrado en Olofin. Si usted quiere participar del ritual de Olofin o usted quiere recibir esta deidad, pues va a tenerse que consagrar ante la presencia de Olofin. Que eso no tiene discusión. Y si ese boludo te dijera, yo tengo 20 años de ser boludo africano tradicional, yo tengo derecho a recibir ese Olofin. Sería lo mismo. Le diría, bueno, es que usted cuando se inició fue iniciado ante Odu, y usted tiene derecho a recibir Odu, pero usted no fue iniciado ante la presencia de Olofin. Te hago esta pregunta porque realmente cuando se dice esto, cuando se habla de este tema, de la homologación que algunas personas quieren alcanzar, solamente piensan en su línea de deseo, en lo que ellos quieren obtener. Claro. No piensan en lo contrario. No piensan en la victoria al revés. No piensan cómo actuarían ellos mismos si viniese un africano en las condiciones en que ellos están pidiendo algo así. Es que no se ponen en su lugar en ese sentido. Por eso, el tema de la homologación para nosotros es algo completamente criticable, rechazable, porque para nosotros significa violar pactos, violación de pactos. ¿Cuáles pactos? Los que existen, los que están establecidos, las reglas del juego que tenemos nosotros dentro de la regla tradicional, como la tiene el IFA tradicional afrocubano. Está claro. Porque si bien es cierto que estamos intentando armonizar, pero hasta donde se puede armonizar. Sí, hasta donde sea posible. Que no es violar normas, ni reglas, ni pasarle por encima a lo que está establecido. Son cosas distintas. Por eso, algunas personas, a mí en particular, me han preguntado por el tema de la homologación. Yo les he dado desde el punto de vista. Y no sé si algunos lo han comprendido, otros no lo han comprendido, pero la realidad es esta. Es esta. Tú has hecho lo que tu conciencia te dictó y lo que creías más conveniente, y creo que has dado un buen paso. Has hecho las cosas bien. Ahora, quien tiene, sencillamente para mí, quien tiene un IWA Odu y lo tiene recibido por homologación y no ha pasado por un Odu africano y nació en IFA, en el ITEFA nació ante el proceso de la copulación trascendental entre Odu y Orunmila, presente los dos en Odu, y donde esa persona ha sido iniciada en Odu y presentada en Odu dentro de Odu, como sabes que es, para mí, ese señor no es un babalao tradicionalista africanista, con derecho a recibir a Odu y Baiwa. Será un babalao de 25 años en la línea tradicional del IFA afrocubano, muy respetable, pero dentro de su línea. Y eso, por eso no puede pretender romper la regla de juego de otras líneas. Esto es lo importante y lo que hay que tener en cuenta. Por eso yo me pongo siempre
a la homologación. Y de hecho yo no hago ninguna homologación, porque para mí es una profanación. Y por tanto, no lo hago ni permito que se haga en nuestro linaje. También sé que hay muchos olús africanos que lo están haciendo. Es cierto. Hay olús africanos, algunos con nombres, otros sin nombres, otros conocidos, otros menos conocidos, y lo están haciendo. Yo sencillamente no lo hago, porque no fue lo que a mí me enseñaron. Y mis convicciones en ese sentido están muy claras, muy rectas, muy firmes. El linaje de Tulbemi no homologa a nadie. Y entonces, esto es muy importante, por eso quería que tú hablaras de este tema. Es muy importante. Yo creo, Oluo, que hemos agotado justamente más o menos una hora en este primer conversatorio sobre temas generales, ¿no? Desde luego, hay muchas cosas todavía de las que hablar. Vamos a seguir hablando de esas muchas cosas, vamos a intentar tocar todos los aspectos posibles. También recibiremos, pues, sugerencias vía email de las personas que nos vean. Vamos a abrir unos canales de comunicación para aquellas personas que deseen que se toquen ciertos aspectos. Nosotros con mucho gusto vamos a abordar esos aspectos. Unas veces estaremos tú y yo, otras veces habrán otros invitados. Haremos algunas ruedas de opinión importantes para confrontar un poco nuestras opiniones, sobre todo buscando enriquecer siempre el tema religioso en general, de IFA, sea en la línea que sea, porque aquí es importante que las personas sepan que no estamos sentados para defender solamente el IFA tradicional, estamos defendiendo a IFA como tal. Y IFA dentro de sus líneas, con toda la respetabilidad que se merece ese IFA. Sea la línea tradicional afrocubana, sea la línea africana tradicional. Y yo pienso que vamos a ir tocando temas y estos programas los iremos haciendo, enriqueciendo poco a poco y haciéndolos más interesantes cada vez. Tenemos muchas cosas de que hablar, por supuesto. El linaje de Tulbemi también quiere plantear muchas cosas dentro de su ideología, de su ideario, etc., que queremos plantear para que se aclaren ciertas cosas. A veces hay personas que tienen ciertas confusiones, pues aclararlas también. Pero lo importante es que IFA, como tal, IFA, llegue a cada hogar, de cada babalago, de cada persona interesada, y se vayan aclarando ciertos conceptos que pueden haber con respecto a IFA, sobre todo en aquellos lugares donde IFA no es una práctica generalizada. Claro. Que se sepa que si tienen la posibilidad de recibir un IFA allí, que sepan que IFA siempre les va a beneficiar, siempre les va a traer conocimientos, más desarrollo, les va a complementar aún más sus conocimientos, les va a aumentar sus niveles de conocimientos, incluso de crecimiento espiritual, aún más, porque siempre podemos crecer más. IFA nunca va a llegar a sustituir absolutamente nada. Y de estos temas hablaremos también. Así que quisiera que, si quieres darle un mensaje a quienes están observando, pues se lo transmitas antes de despedir el programa. Bueno, un solo punto que no quería que se pasase por alto cuando estábamos hablando de que hay algunos babalagos o lugos tradicionalistas que están entregando otro de manera homologada. Vale la pena decir y Yami, etcétera. Pero es importante que la gente entienda que para nada esto es una práctica
generalizada, ni mucho menos en Nigeria. Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Habrá que ir a la persona adecuada, pero yo veo muy difícil que llegue un babalao a Nigeria, por ejemplo, y que diga yo vengo que me entreguen otro y se lo entregue. Yo creo que esto es muy, muy difícil y que los que creen en la homologación yo diría que son unos poquísimos que se han inventado esta historia, pero unos poquísimos, porque desde el punto de vista tradicional incluso esto no es permitido, no se concibe que esto pueda pasar, porque para que la gente no vaya a pensar que hay una serie de babalacos que lo hacen y otros linajes que no, desde el punto de vista del linaje ninguno lo hace, no hay un linaje, tengo entendido yo, usted me corrige si estoy equivocado, en Yorubarán que entregue Odu a quien no ha sido consagrado en el Vodú tradicional. Bueno, como práctica. Bueno, sobre este aspecto quiero hacerte una pequeña aclaración. Nigeria es un país que hoy en día tiene 150 millones de habitantes. Enorme. 499 etnias, 499 lenguas, entre ellas un idioma, una lengua yoruba que tiene 19 dialectos, donde existen miles de linajes religiosos diferentes o familias religiosas, con interpretaciones diferentes, variadas, disímiles, de los corpus ifás, de las liturgias, de los ceremoniales, etcétera, etcétera. Eso sí, con un gran sentido de la corporatividad y el respeto, donde un babalao que vive a 100 metros del otro y hacen las cosas completamente diferentes el uno del otro, no son capaces de criticarse. Al contrario, se respetan, porque lo que practican es lo que aprendieron, lo que recibieron por legado de su tradición. Y se respetan, aunque actúen completamente distintos. Pero la realidad es que desgraciadamente, hoy en día nos estamos encontrando con olúos africanos, con algunos olúos africanos, desafortunadamente incluso algunos conocidos porque ya han tocado el mundo occidental, han tocado el dinero. Y desgraciadamente eso existe en todas partes. Hay algunos que han enseguida tratado de buscar una justificación para violar esos pactos que yo decía antes. Han tratado de buscar justificaciones para homologar. Pero son justificaciones, porque saben ellos muy bien que los yorubas jamás tuvieron necesidad ni conocieron tan siquiera el acto de homologación, porque ningún yoruba llegó a recibir una yami o un ibaotu desde una afro-religión. Ellos llegaron de su propia tradición y por tanto ellos no tenían por qué conocer la homologación. La homologación es moderna, es una cosa nueva, y son algunos que violando todos esos pactos, pero porque saben que van a ganar dinero con eso, y fácil además, pues justifican la homologación de muchas formas. Hay muchas justificaciones que se han esgrimido para homologar, pero la realidad es, olú, que aquel olú que tiene un iba-otu o un iba-otu en su casa y lo ha recibido por homologación, sabiendo bien que no ha pasado por un ibotu africano, donde ha nacido en Itefa, ese olú, esa persona, sabe muy bien que lo que tiene no es legítimo. Pero lo más triste de todo esto es que esos olús hoy en día están pariendo babalaos. Y la cadena de desenfoques, la cadena de las malas acciones, la cadena de lo mal hecho, se está extendiendo. Y hoy en día conozco personalmente muchos olús homologados que hoy en día tienen pueblos religiosos nacidos de ellos
en Ifá, nacidos ilegítimamente de un Ibai o Odu que se recibió en un momento determinado por homologación. Lo cual quiere decir que de esa persona hacia abajo todo está mal hecho. Todo, desgraciadamente, está mal hecho. Porque son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Y haya sido el que lo haya hecho. Y la realidad es esa. Ese es el proceso de la homologación. Pero bien, seguiremos hablando de este tema. Sí. Hay mucho que hablar sobre este tema. Mucho que hablar. Así que yo quiero, en el nombre del linaje Tupemi, en el nombre mío personal, darle primero que todo las gracias a Olu y Falateo Tupemi que haya asistido hoy aquí a este primer programa de Tupemi TV, donde abrimos el debate, donde comenzamos una serie de conversatorios muy interesantes sobre el tema de la religión y donde iremos participando distintamente diferentes personas conocedoras de este tema. Así que, Olu, muchas gracias por venir. A tu pueblo, va. Que Orumila te bendiga y que Orumila le bendiga a todos. Así. Os damos. Entonces, pues, muchas gracias. A tu pueblo, va. Gracias a usted. Boru, Aboye, Aboye, Boato.